Vamos a ver ahora el tema de ligantes bituminosos. Ese es el nombre genérico que se utiliza para los productos asfálticos que utilizamos para las capas de rodadura. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura de un pavimento flexible, como lo verán ahí, una estructura de un pavimento flexible. Entonces, en este caso tenemos una carpeta de concreto asfáltico, una capa de rodadura de concreto asfáltico, tenemos una capa base, tenemos una capa subbase y todo esto está apoyado sobre un suelo de subrasante. Y hemos visto en la anterior clase qué materiales se exige, qué características debería tener la capa subbase, la capa base. De hecho, ustedes están haciendo un cuadrito, una planilla, donde ustedes van a poner para cada una de las capas los requerimientos, qué ensayos se exige y cuánto debe tener como resultado para que esta capa sea utilizada ya sea como capa base o como capa subbase. En caso de que ninguna de estas capas base, capa subbase y mismo el suelo de subrasante no sea el apropiado, ya sabemos que podemos hacer estabilización de suelos de distintas formas, ¿no? Podemos hacer la estabilización mecánica, la química y la física. La química es poniendo varios aditivos y la física es haciendo combinaciones de suelos, incorporando inclusive algunos geotextiles. Entonces ya habríamos visto lo que es la capa base y subbase y ustedes van a haber visto con detalle los requerimientos de áridos para la capa de rodadura. Pero como ya les reitero, la capa de rodadura es la capa más exigente en cuanto a los áridos. La capa subbase sería de menor exigencia respecto a la capa rodadura y la capa subbase obviamente va a ser de menor requerimiento que la capa base, obviamente que también de la capa rodadura. Siempre el requerimiento va disminuyendo a medida que voy entrando, o de lo contrario, va subiendo el requerimiento a medida que voy subiendo las capas en la estructura del pavimento. Entonces, ahora vamos a ver la capa de rodadura. En un pavimento flexible, esta capa de rodadura puede ser de una mezcla asfáltica o concreto asfáltico. Esos son los dos términos que vamos a utilizar y que normalmente se utilizan en todo lado, ¿no? O mezcla asfáltica o concreto asfáltico. Es igual que en el caso del pavimento rígido, ¿no? Podemos decir concreto hidráulico o podemos decir hormigón. Cualquiera de los dos nombres nos sirve. También esta capa rodadura puede ser construida para tratamiento superficial. ¿Qué diferente tiene entre estas capas granulares que están aquí abajo y la capa rodadura? La capa de rodadura, la diferencia es de que esta tiene un ligante bituminoso que hace que esta capa funcione de manera monolítica y que no se disgregue. Si yo no tuviera esa capa de rodadura y solo tendría las capas base o subbase, mientras los vehículos van circulando, van generando polvo y ese polvo es una pérdida de finos. Y obviamente cuando ya no haya finos, los áridos se van a ir a los bordes, ¿no? El agregado va a estar suelto. En cambio, si yo tengo un árido acá en la capa rodadura y he utilizado un ligante para aglutinar este material, entonces esta va a estar como lo que nosotros vemos en nuestros pavimentos o en las calles o carreteras que ya han sido pavimentadas. ¿Qué es una mezcla asfáltica? Partamos de esta pregunta. Es una combinación de asfalto, este es un ligante bituminoso, y áridos. Estos áridos pueden ser piedra, pueden ser la composición de piedra, arena y finos. El asfalto actúa como un material ligante. O sea, ya les reitero, el asfalto funciona como un material ligante de estos áridos, ya sea piedra, arena o finos, ¿vale? Dependiendo su granulometría, podemos tener mezclas. Por ejemplo, aquí hay una mezcla asfáltica con bastante material grueso. No sé si me están acompañando. Aquí estoy señalando con el puntero. Tengo una mezcla asfáltica con bastante piedra. La diferencia entre esta muestra y esta otra muestra es en función de las proporciones de estos materiales.
En este caso tenemos una gran proporción de piedra y en este otro caso tenemos una mezcla más fina, más densa, donde tal vez predomina más la arena, por eso se ve más cerrada, aquí se ve un poquito abierta. ¿Listo? Esto es una mezcla asfáltica, es nada más que el producto de la combinación de áridos o agregados más un ligante que es el cemento asfáltico, ¿ya? Entonces estamos hablando de mezcla asfáltica y en la mezcla asfáltica normalmente al mezclar tanto el asfalto con el árido vamos a generar vacíos entre el árido y eso está permitido, de hecho ustedes lo van a ver en la especificación. En la especificación nos pide un porcentaje de vacíos entre 5 y 3%. Eso está permitido, eso se mide y eso es lo que, así se debe construir una mezcla asfáltica, ¿ya? Para esta mezcla asfáltica necesito una planta, ya les he mencionado, una planta de preparación de áridos, una planta de preparación de cemento asfáltico, y además en esos materiales ya previamente preparados por tamaño y además calientes, ambos, tanto el árido como el cemento, se van a mezclar y vamos a tener una mezcla asfáltica en caliente, ¿ya? Por otra parte, también podemos tener un tratamiento superficial, como la imagen que tienen aquí al lado. Aquí yo no necesito, ya les he dicho, en un tratamiento superficial no necesito una planta de concreto asfáltico. El tratamiento superficial se construye en sitio y este material se riega, primero se riega el ligante bituminoso, cualquiera sea su estado, y una vez regado este material se riega el árido. Es así como se construye un tratamiento superficial. No requiero determinadora de equipo para que me sirva para extender el material. Tampoco requiero plantas que me van a preparar esta mezcla, ¿no? Como en la mezcla asfáltica. Esto lo construye en sitio. En esta ocasión vamos a ver todo lo relacionado al cemento asfáltico. Todo lo relacionado al cemento asfáltico. Olvidémonos del árido. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. En esta clase solamente del cemento asfáltico, ¿ya? Entonces, el uso moderno del asfalto para carreteras o calles ha comenzado en el siglo pasado y ha crecido rápidamente con el surgimiento de la industria automotriz. Hace muchos años atrás sí teníamos carreteras, teníamos pavimentos, los romanos se circulaban sobre sus vías en carrozas, ustedes ya algunas películas han debido ver por ahí. Posteriormente se han construido los pavimentos de Telford, Tresaguet y Macadam, donde todavía teníamos algo de carruajes, digamos, ¿no? Pero ya mejores que los que manejaban los romanos. Pero con el surgimiento de la industria automotriz ha hecho de que esta industria también vaya creciendo. Desde ese entonces, la tecnología del asfalto ha dado grandes pasos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos grandes pasos? Han dado grandes pasos en equipos, o sea, ¿qué equipos se puede utilizar para uso del cemento asfáltico, uso de las mezclas asfálticas? Los procedimientos constructivos cada vez son mejores, o sea, esto lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Qué procedimientos constructivos tenemos? ¿Qué tipos de mezcla? Tenemos una infinidad de mezclas que nosotros a veces como usuarios frecuentes de las carreteras, apenas vemos una superficie de color negro, ¿no? Pero sí tenemos varios tipos de procedimientos para construir un pavimento flexible. Entonces, como les menciono, la tecnología ha ido creciendo cada vez aceleradamente para que tengamos buenos pavimentos bastante estables y que nos puedan durar mucho tiempo. ¿Qué ligantes bituminosos hemos ido utilizando en el tiempo? ¿Cuáles son las principales fuentes de ligantes bituminosos? La principal fuente es el alquitrán, que es una destilación del carbón. Ya, pero este material ya no se utiliza. Vamos a ver por qué no se utiliza. Otra de las fuentes principales es los asfaltos naturales, son depósitos geológicos que se han encontrado en lagos, son asfaltos de roca y arena. Y finalmente tenemos los asfaltos del petróleo, derivados de la destilación del crudo de petróleo. Esas son las tres fuentes principales para
los ligantes bituminosos que se han ido utilizando para construir las capas de rodadura, ya sea fabricadas con mezcla asfáltica o con tratamiento superficial. Vamos a ver ahora una a una. Comenzaremos con el alquitrán. ¿Qué es el alquitrán? Es una sustancia densa, dice, pegajosa, de color oscuro, con un olor muy fuerte. No sé si alguien ha tenido alguna vez a la mano este material, pero tiene un olor muy fuerte que se obtiene de la destilación del petróleo, de la madera, del carbón vegetal o de otra materia orgánica. Lamentablemente este material no ha sido posible que sea utilizado al 100% en carreteras, en la pavimentación, porque es muy sensible a los cambios de temperatura. Cuando este material se enfría, tiene las características como de un cristal. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de agarrar este material en frío. Si lo deja caer, se desportilla como si uno hubiera hecho caer no sé, cualquier cosa de vidrio, ¿no? Pero por otra parte, si apenas incrementamos un tanto el calor, este material se va a volver muy viscoso, va a perder lo sólido que es cuando está frío y va a ser posible, digamos, que lo podamos manipular. No se ha utilizado este material por ese hecho, ¿no? Es muy sensible a los cambios de temperatura. O podríamos tener pavimentos muy deteriorados, o sea, con grietas, o de lo contrario, podríamos tener pavimentos, y se construiría, digamos, con alquitrán, podríamos tener pavimentos con superficies muy deformadas. He hecho énfasis en, ¿por qué he puesto este material alquitrán si no lo utilizamos? Normalmente, muchos de los usuarios, ustedes inclusive a lo mejor también han pensado de que nuestras carreteras se construyen con este material. En realidad no se utiliza el alquitrán para construir. Todo el mundo confunde, los periodistas, algunos vecinos cuando son entrevistados dicen que apenas han puesto una capita de alquitrán y no sé qué. No estamos trabajando con alquitrán. Desde ya, eso quiero decirles de entrada. Bueno, ¿qué son los asfaltos naturales? Los asfaltos naturales son nada más que asfaltos que han brotado en la superficie y han formado una especie de laguna donde se puede tener esta reserva de asfalto. Este asfalto natural, llamado Pitch Lake, ha sido utilizado en estos lugares porque no hay gran cantidad. Inclusive hay un lugar en Venezuela que también se ha utilizado, pero no se ha utilizado, digamos, para trabajos grandes, de gran magnitud. ¿Por qué no se ha utilizado? Porque estos lagos no proporcionan una cantidad como para poder vender o comercializar a otros países, ¿no? Los que han tenido a la mano este material han podido utilizar sin ningún inconveniente, han construido sus carreteras y no han tenido ningún inconveniente como se tendría, digamos, con un alquitrán. Aquí les muestro una foto, cómo se encuentra el material. Este es el asfalto ya, no necesita hacer ningún proceso. Simplemente es recolectar este material, son lagos, pero con asfalto. Entonces yo puedo retirar este material y mezclarlo con un árido y puedo tener una mezcla asfáltica, ¿ya? Aquí hay otra foto para que vean cómo es, cómo se puede mostrar, digamos, el asfalto, que con una varilla ha mojado, ha suspendido, entonces ahí se ve cómo se desprende de la varilla el cemento asfáltico. Entonces, este asfalto natural, como les digo, se ha utilizado en algunos países donde se han encontrado estas lagunas, pero la demanda de asfalto en el mundo es mucho mayor. Así que por ese hecho, los asfaltos más utilizados en el mundo son los derivados del petróleo, los cuales se obtienen mediante procesos de destilación industrial del crudo de petróleo. Existen dos destilaciones, que es la que yo conozco. Dice que ahora existen más destilaciones. ¿Cuál es el objeto de destilar el crudo de petróleo?
Lo que se hace es agarrar el petróleo como tal, o sea, uno compra el crudo de petróleo y lo lleva a una planta de refinación. En esas plantas lo que se hace es, el primer destilado se llama una destilación atmosférica que se hace a 370 grados. ¿Qué se hace en esta destilación atmosférica? Se calienta a esa temperatura y el crudo de petróleo comienza a evaporarse. ¿Ya? Entonces, por condensación se van obteniendo los distintos derivados del petróleo que vamos a ver a continuación. Una vez que se ha quedado una borra, por llamarlo así groseramente, pero es el residuo de la destilación, ese residuo también se lo destila, se somete a una destilación al vacío a 400 grados de temperatura. Pero ¿cuál es el objeto de destilar una segunda vez al vacío y a esa temperatura? Las empresas petroleras lo que les interesa es sacar el mayor provecho de este crudo de petróleo. Y el mayor provecho es sacarle la gasolina, las sustancias más livianas, ¿no? del crudo de petróleo. No les interesa el residuo, que para nosotros nos sirve, ¿no? Es el asfalto. Bueno, la destilación del crudo de petróleo se hace en este tipo de plantas de refinado. Se calienta en la parte inferior este crudo de petróleo. Se hacen unas manipulaciones químicas previamente, se incorpora agua con sal y otros, se hace un precalentado, digamos, y luego una vez que ya está con la temperatura exacta, se destila este material y lo que hace es nada más que se va calentando los vapores en la parte superior, lo que van a ver aquí. Por ejemplo, yo traigo un crudo de petróleo, lo almaceno en unos tanques y lo voy a llevar a un calentador preliminar. Una vez que está calentado el material a 350 grados, comienzan a salir los gases. Y aquí hay unas planchas o platos, le llaman, donde una vez que se condensa el material, van reteniéndose algunos solventes de acuerdo a si son livianos o son pesados. Por ejemplo, aquí tenemos el gas licuado de petróleo, aquí tenemos la garrafa, es lo último, o sea, es el vapor que se ha quedado en la parte superior de la destilación. Luego tenemos la gasolina, que es algo más liviano, tenemos el querosén, tenemos el diésel, tenemos lubricantes, o sea, todos los aceites que nosotros conocemos, viene de ahí, tenemos las ceras y tenemos otros derivados del petróleo, que son los plásticos, por ejemplo. Todos los plásticos que nosotros utilizamos son obtenidos del proceso de destilación. Y tenemos después el full oil, ¿no? O sea, el aceite. Pero lo que nosotros que nos interesa es esto aquí. Es lo que ha quedado en el fondo de la destilación. En otras palabras, nadie lo vuelve a utilizar. Esta es una destilación atmosférica. Una vez que se ha obtenido todos estos derivados del petróleo, esta borra, no desperdicio, sería el residuo, digamos, de la destilación, se lo somete nuevamente a una destilación similar a esta, pero al vacío. ¿Con qué objeto? Para sacar nuevamente los gases, gasolina y todo ello. A las empresas petroleras que destilan del crudo de petróleo, lo que les interesa nada más es esto aquí. Nada más es esto. No les interesa esto acá. Pero como les queda como un residuo, entonces lo venden y eso es lo que nosotros utilizamos para preparar nuestras mezclas asfálticas o construir nuestros tratamientos superficiales. Tipos de crudos de petróleo. O sea, ustedes saben que el crudo de petróleo es un producto no renovable y esto es extraído de miles de kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. No todos los crudos de petróleo tienen algo de asfalto. Hay algunos que ni siquiera lo tienen, ¿ya? En base a su proporción de ese residuo,
que poseen los crudos de petróleo, se pueden clasificar los crudos de petróleo con base asfáltica. Cuando digo base asfáltica, quiere decir que el crudo de petróleo tiene bastante residuo asfáltico. O sea, viéndonos nuevamente a este cuadro, quiere decir que aquí vamos a tener una gran cantidad, en esta parte de la destilación, vamos a tener una gran cantidad de asfalto, cuando es con base asfáltica, ¿ya? Pero cuando es parafínico, como dice acá, base parafínica, quiere decir que su residuo va a ser muy pequeño, pero en compensación, los derivados del petróleo, es decir, la gasolina, el gas, diésel y todos estos, van a tener una mayor proporción. Y finalmente hay uno que es la combinación de ambos, ¿no? Se dice que hay petróleos, crudos de petróleo con base mixta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no tienen ni mucho residuo ni mucho solvente, ¿ya? Entonces, aquí hay un cuadrito de crudos de petróleo. Por ejemplo, ahí tenemos el crudo de petróleo de Venezuela. Acá dice de Venezuela. Este tiene un residuo, el 58% de residuos. Si yo lo llevo a una planta de destilación, voy a tener el 58% de residuo. En compensación voy a tener 42% de solventes livianos, es decir, de gasolina, queroseno, diésel y demás. Por otra parte, si nos vamos al otro extremo, si tenemos el crudo de petróleo de Nigeria, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener bastante material liviano, pero el residuo va a ser muy poco, ¿ya? Ahora, si vamos a ver un crudo de petróleo de base mixta, quiere decir que no vamos a tener mucho residuo, ni vamos a tener muy poco residuo. Vamos a tener un residuo intermedio. Entonces, todo depende del crudo de petróleo que estemos destilando. Composición química del asfalto. Es muy compleja, básicamente, esta composición química, pero está básicamente constituida por cadenas moleculares compuestas fundamentalmente por carbón, hidrógeno, oxígeno y sulfuros. Eso es lo que tiene, desde el punto de vista químico, el cemento asfáltico. Tiene nitrógeno y algunos otros metales, o sea, y algunos, pero son en menor cantidad. ¿Ya? Esa es la composición química del cemento asfáltico. Pero a nosotros no nos interesa mucho la composición química del asfalto. Lo que nos interesa es esto. No, como les decía, no es suficiente el análisis de asfaltos para predecir el comportamiento de este material, del pavimento. Es necesario conocer la estructura molecular. Y esa estructura molecular del asfalto, si nosotros hacemos un análisis de la estructura molecular, vamos a ver que ese asfalto tiene este componente que es asfaltenos, es de color marrón, como lo ven ahí, y efectivamente es de color marrón, aunque no sé si se ve en la pantalla del mismo color, pero es de color marrón. Estos asfaltenos están recubiertos por resinas que son la parte negra que ustedes ven, y todo esto está disuelto en aceites, ¿ya? En aceites. Todo este componente molecular del asfalto está disuelto en aceites. Entonces, esa es la composición de la estructura molecular del cemento asfáltico. Esto es lo que más nos interesa que la estructura química del asfalto. Ya les vamos a ver por qué nos interesa saber estos detalles. Este material está constituido, les había mostrado en la imagen anterior, principalmente de asfaltenos, resinas y aceites. Eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Estos elementos proporcionan características de consistencia, o sea, el asfalteno nos va a proporcionar consistencia. Las resinas nos proporcionan la particularidad de aglutinación del material. Y finalmente los aceites nos van a dar la ductilidad, ¿ya?
¿Está claro? Entonces, la estructura molecular del asfalto nos va a proporcionar asfaltenos, resinas y aceites. Los asfaltenos nos proporcionan aglutinación, la consistencia, es decir, esa es la dureza del cemento asfáltico en sí. Las resinas nos van a proporcionar la propiedad de aglutinar con el árido, ¿no? Y los aceites son los que nos dan la trabajabilidad, es decir, que esto nos permite que podamos nosotros a una cierta temperatura trabajar con este material. Este material es sólido cuando está a bajas temperaturas y es semisólido cuando se incrementan las temperaturas. Tiene propiedades, dice, cementantes a temperaturas ambientes normales. Por eso es que cuando nosotros hacemos uso de una carretera, vamos a ver ahí el cemento asfáltico. Si vemos una carretera pavimentada, vamos a ver la carretera que tiene, que no se desprende el árido, ¿no? Por eso que se dice que tiene propiedades cementantes a temperaturas normales. Ya yéndonos así al detalle, volviendo al cuadro anterior, los asfaltenos, volviendo, nos dan la dureza. Esta es la parte sólida, en otras palabras, del asfalteno. Nos da la dureza, o es decir, la consistencia del material. Las resinas nos dan la propiedad de aglutinar el material, el ligante bituminoso con los áridos. Y finalmente, los aceites nos dan la trabajabilidad. Es decir, si no tuviera aceite el cemento asfáltico, este material no podría ser trabajable, ¿ya? La composición química del asfalto, existe un modelo micelar, así se llama, el modelo micelar, propuesto por esta persona, Nel Steen. Él lo propone lo siguiente: agarro una porción de asfalto, lo voy a precipitar con N-heptano, y al precipitar con N-heptano voy a tener los asfaltenos y voy a tener los maltenos. No se olviden, el asfalteno es el que le da la consistencia al cemento asfáltico, es la parte dura. La que hemos visto, de acuerdo al gráfico, es lo que estaba pintado con marrón. Una vez que hemos separado con N-heptano maltenos y asfaltenos, nosotros lo que vamos a hacer con los maltenos es someterlo a un ensayo en un cromatógrafo. Un cromatógrafo es nada más este equipo que ustedes ven acá. Lo puse con una pantalla, con un monitor, para que vean la magnitud del tamaño de este equipo. Entonces, este se llama cromatógrafo. Todo lo que hacemos es diluir el malteno también en N-heptano. ¿Para qué? Para que nos dé los saturados, que estos serían los aceites. Lo voy a diluir en tolueno, también me va a dar los aceites, los que me van a dar la trabajabilidad. Y finalmente, los que me permiten hacer la aglutinación, lo voy a diluir en tolueno y metanol para ver qué proporción de resinas tengo. Entonces, de todo esto, lo que nos interesa, ya lo hemos visto, son los asfaltenos. Nos interesa ver las resinas, que es la capita negra que contorna el asfalteno, ¿no? Que es el café. Y por otra parte, los aceites. Estos son los aceites que nos van a dar cuán trabajable es el cemento asfáltico. Entonces, eso es lo que más nos interesa de la composición química del cemento asfáltico, es verificar el modelo, la estructura molecular de este material. Voy a hacer una pausa, si tienen algunas preguntas para continuar. Pero disculpe, una consulta, buenas noches. Bueno. Respecto a lo que se genere el residuo, ¿no es cierto?, que es el último, a este se le hace una destilación al vacío, que es similar al proceso anterior. Esa es la duda, ingeniero. Ya, gracias por consultarme. No sé si están viendo la lámina. Bueno, lo que hacemos es, aquí habíamos dicho, ¿no? Aquí. Hemos dicho que la destilación consiste en hacer una destilación atmosférica a 370 y luego se hace una destilación al vacío a 410 grados de temperatura.
El crudo de petróleo ingresa a estos tanques, aquí se los calienta, se los prepara, no es que simplemente se los caliente y listo, se les pone algunos químicos, algunos solventes como la agua con sal, por ejemplo, que nadie se imagina que se lo mezcla con eso, y una vez que se calienta la temperatura a este ensayo de destilación atmosférica, se lo calienta a 370, entonces este material se va evaporando hasta su condensación. No sé si ustedes alguna vez han hecho la prueba, no sé, pónganle una caldera, digamos, cerca de un vidrio y se va a ir evaporando el material y va a empañar el vidrio, ¿no es cierto? Pero va a haber un determinado momento que se va a condensar ese vapor y ese vapor se va a ir precipitando y se va precipitando obteniendo esto, ¿no? Los gases, como les había dicho, el gas, gasolina, queroseno, diésel y demás. Ahora, la pregunta de Oscar es la siguiente. Hago el mismo ejercicio, pero no en esta planta, en otra planta parecida a esta, o sea, no cambia, tal vez es de menor tamaño nada más, pero lo que se hace es llevar el residuo, este primer residuo de la primera destilación atmosférica. Este primer residuo eh, lo llevo a una planta similar a esta, donde por vacío y a una temperatura a 400 grados centígrados, nuevamente se extraen los solventes livianos, como ven aquí, y se queda algo de residuo. En otras palabras, para que tengan una idea, supongamos que yo pongo el crudo de petróleo de Venezuela, este crudo, ¿ya? Lo llevo primero a esta planta, lo voy a hacer la primera destilación y lo que me va a sobrar, ¿qué va a ser? 58% de bitumen. ¿Listo? Entonces, ese bitumen lo voy a llevar a una planta parecida a esta, que va a funcionar al vacío, pero a más temperatura, a 410 grados, y lo que vamos a hacer es seguir sacando los materiales hasta tener, hasta que se reduzca este bitumen, ¿no? Entonces voy a tener una proporción menor y obviamente que me va a salir alguito de derivados del petróleo, que son los solventes más livianos. Y así sucesivamente. Yo estuve con un ingeniero petrolero la otra vez conversando sobre este tema y dicen que las empresas, o sea, para nosotros, suficiente era que nosotros trabajemos con una destilación atmosférica y al vacío. Ahora dice que se hacen dos destilaciones adicionales, además de las que estamos viendo. Es decir, en otras palabras, si yo tengo un extractor, tengo una naranja y tengo un extractor de jugo, no sé, le aprieto y me sale algo de jugo, ¿ya? Eso sería mi destilación atmosférica. Esa misma naranja lo puedo llevar a otro equipo y bajo otro proceso, no sé, probablemente lo va a exprimir al 100%, lo va a presionar del todo, digamos, y le saldrá, pues, no sé, 10 ml, digamos. ¿Ya me entienden? Entonces, nuevamente lo puedo llevar, esa misma cáscara, lo puedo llevar a otro proceso y ya me va a salir 5 ml. Entonces, las industrias petroleras lo que les interesa es vender los compuestos livianos, no les interesa vender los residuos. Nosotros los compramos los residuos. Y por eso es que los residuos tienen estas características, ¿no? Esto es lo que nos interesa a nosotros controlar. Tampoco nos interesa mucho ver cuánto de carbono tiene, hidrógeno. Eso no nos garantiza las propiedades o el comportamiento del cemento asfáltico. Lo que nos interesa es conocer los asfaltenos, las resinas y los aceites. No sé si he respondido a tu pregunta, pero si hay otra, por favor. Gracias, ingeniero.